El título de la enseñanza de esta noche es: Cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta que se hace en la parte final de este texto que hemos leído. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que aparece, reitero, al final de esta parábola de la viuda y el juez injusto. Una parábola que es muy conocida por todos nosotros. El propósito de esta parábola era enseñar a los discípulos del Señor acerca de la necesidad de la oración persistente, de la oración perseverante. Era hacerles énfasis sobre esa necesidad de orar siempre y no desmayar, de ser persistente en su oración, de esperar la respuesta de Dios en medio de sus peticiones. Y por eso el Señor usa el ejemplo para hablarle de esa persistencia. Usa el ejemplo de persistencia de esta viuda que continuamente venía delante de este juez injusto, pidiéndole que le hiciera justicia de su adversario, pero él por un buen tiempo no quiso prestarle atención. O sea que llegó el momento que esta viuda fue tan insistente, persistió tanto en su petición, que este hombre dijo: hombre, aunque ni temo a Dios ni a hombre, pero porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Entonces la persistencia de esta viuda hizo que este juez tan malo le hiciera justicia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces el Señor les dice a ellos: hombre, ustedes también deben persistir, porque Dios oirá el clamor y Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. El Señor responderá en su momento. O sea, que nuestras oraciones no son en vano, y no debemos desmayar de orar, de clamar y de buscar a Dios, porque a su tiempo Dios va a dar respuesta a nuestras peticiones. Y es en este espacio donde surge la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Después que les habla a ellos de la persistencia de esta viuda y de la importancia de ellos insistir en sus peticiones, porque Dios les iba a dar respuesta. Esta pregunta, hermanos, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en el transcurso del tiempo que iba a pasar, en esa espera de la venida del Señor, iban a suceder y suceden hoy tantas cosas que podían debilitar la fe del Hijo de Dios, que podían debilitar en ese tiempo de espera. En ese tiempo de espera suceden tantas cosas que pueden desanimar, que pueden desalentar al que está esperando la venida del Señor, que pueden debilitar la fe de aquella persona que está esperando a Cristo. Y por eso la pregunta es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bendito sea el Señor. Mire que este pasaje y las Escrituras nos enseña que el periodo antes del regreso, de la venida del Señor, estaría marcado por una serie de acontecimientos negativos que iban a afectar al pueblo de Dios, a los seguidores del Señor,
y que iba a afectar a la iglesia y que iba a afectar y está afectando a mucho pueblo de Dios hoy que está esperando la venida del Señor. Y por eso esta pregunta debe ser siempre una realidad en nuestro corazón y debe estar latente también en nuestra mente. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo estoy esperando la venida del Señor? ¿En qué condición me encuentro? ¿En qué condición está mi vida espiritual? ¿En qué nivel espiritual me encuentro para recibir al Señor? Entonces reitero que la palabra nos enseña que el periodo antes del regreso del Señor estaría marcado por una serie de acontecimientos. Primero, estaría marcado por persecuciones. Y el Señor fue muy explícito en decirle a sus discípulos eso, que antes de su regreso, ellos iban a enfrentar persecuciones, iban a ser perseguidos. Lo encontramos en Mateo 24, verso 9 al verso 10. Pero también ellos iban a enfrentar, por ejemplo, persecuciones religiosas. Si nosotros vamos a Mateo, el capítulo 10, Mateo capítulo 10, miramos algunos versículos ahí, aleluya. O sea, el periodo antes del regreso del Señor, aleluya, estaría marcado primero por persecuciones. Persecuciones religiosas, Mateo capítulo 10, verso 16 y verso 17. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Verso 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Entonces sufrirían persecuciones religiosas, y nosotros lo vemos en la palabra, pero también sufrirían persecuciones políticas. O sea, no solo los iban a perseguir los religiosos de su tiempo, religiosos como Pablo, que decía en una de sus cartas que él creía que servía a Dios cuando perseguía a los cristianos, cuando perseguía a los que servían al Señor. Él pensaba que rendía un servicio al Señor. Y ellos sufrieron persecuciones de fariseos, de saduceos, de todos estos líderes religiosos de su tiempo que los persiguieron continuamente. Pero no solo los persiguieron los líderes religiosos, sufrieron persecución también por los políticos. Usted mira Mateo capítulo 10, el verso 18, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, mire que iban a ser entregados a concilios, iban a ser azotados en sinagogas por líderes religiosos, pero también iban a ser llevados ante gobernadores y reyes. Esta es la parte política, y muchos de ellos sufrieron persecución por estas personas que eran enemigos de las cosas del Señor, como hoy también hay mucha gente que no es afín con el evangelio, con el servicio al Señor, y de alguna manera van a hacer todo lo posible para perseguir, para impedir el avance de la obra del Señor y obstaculizar de alguna manera el servicio a Dios. Pero también iban a padecer persecuciones familiares. No solo lo iban a perseguir los religiosos, no solo lo iban a perseguir los líderes políticos, también iban a sufrir persecución de su propia familia. De hecho, el Señor les dijo en una ocasión que los enemigos de muchos de ellos serían los de su propia casa. Y eso ha sido una realidad a través de la historia. Y siempre, hermanos creyentes, personas que sirven al Señor, han sufrido persecución por su propia familia.
porque su familia no está de acuerdo con el evangelio. No le gustan las cosas de Dios, porque lamentablemente muchos de ellos están en oscuridad, en tinieblas, como estábamos nosotros, y se oponen para que el hermano, la hermana sirva a Dios. Y cada vez que hay ese anhelo del hermano, de la hermana buscar a Dios y servir a Dios, siempre va a encontrar una oposición. Siempre va a encontrar una oposición. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos esposos le van a hacer una oposición para que su esposa no sirva al Señor. Y esposas van a hacer una oposición para que su esposo no sirvan a Dios. Y es más, muchos de ellos o de ellas le han dicho en algún momento dado: escoja, decídase. O deja de ir a esa iglesia o se acaba nuestro matrimonio. O deja de ir a esa iglesia, olvídese de que tiene esposo, de que tiene esposa. Los hijos le dicen a los padres: si quiere seguir contando con el apoyo, con mi apoyo, con el apoyo de su familia, deje de ir a esa iglesia. Y ponen al creyente entre la espada y la pared. Y muchos creyentes sufren persecución por su amor y por su servicio al Señor. Bendito sea Dios. Mire el verso 21 del capítulo 10 lo que dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esta es persecución de la familia, de la misma familia. Pero de hecho el mismo Señor Jesús sufrió persecución de sus propios hermanos, sufrió la incredulidad de su propia familia. Bendito sea el Señor. Creo que es en Marcos donde dice que llegó su familia a preguntar por él, porque creían que estaba fuera de sí. Y estar fuera de sí es estar loco. Y usted averigua quiénes lo venían a buscar: su mamá y sus hermanos. O sea, en algún momento llegaron y le dijeron: oye, allá está Jesús. ¿Encontró la cita? Marcos 3:31. Gracias, hermano Cristian. Vamos a mirarlo. Aleluya, bendito sea el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Marcos 3:31. Aleluya. Bendito el Señor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él: he aquí mi madre y mis hermanos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, hermanos, usted ve que sufre persecución de su propia familia. Lo sufrió el mismo Señor y lo podemos sufrir nosotros también. Pero no solo sufrieron persecución familiares, sufrieron también persecución sociales. Mateo capítulo 10, verso 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, les dice: y seréis perseguidos de todos, aleluya, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, sufrieron también persecución sociales. O sea, uno no puede esperar que todo mundo esté de acuerdo con uno. Usted no puede esperar que todo mundo le dé una palmadita en la espalda y le diga: bueno por ser cristiano, lo felicito por ir a la iglesia.
Hay personas que le van a decir, qué bueno que usted vaya a la iglesia, hombre, cuánto nos alegra. Nosotros lo conocimos a usted antes de usted estar en el evangelio y usted era un problema social. Y Dios cambió su vida y ahora es una bendición. Qué bueno es contar con usted. Pero hay gente que va a decir, hombre, era mejor cuando era un loco. Nos sentíamos mejor cuando uno salía y sabía que usted lo podía atracar a uno, que usted podía hacerle daño a uno. Era mejor cuando salíamos y lo encontrábamos a usted consumiendo droga en una esquina o en X o Y lugar. Mano, hay gente así. Hay gente así. Me acuerdo que cuando estaba pastoreando en una de las iglesias, hubo un muchacho que hizo decisión de fe, tenía como unos 16, 17 años, y hubo una conversión genuina, y comenzó a acompañarme a los diferentes lugares a donde tenía que ir, a predicar, a hacer los cultos. Y el papá, enemigo de las cosas de Dios, y los vecinos y todos comenzaron, cuando llegaba cerca del lugar, era una vereda, tuve inconvenientes, hermano. Eso me tocaba estar pendiente porque me enviaban los perros para que me mordieran, y era una cantidad de cosas y amenaza. Un día de esto va a haber un muerto aquí, o sea, y decían duro como para que yo escuchara que vienen a cambiarnos la fe, a cambiarnos la religión y bueno, todas esas cosas que pasan. Entonces, el muchacho, hermano, siempre estaba ahí pendiente. El papá le hizo la vida imposible de una y de otra manera. Terminaban su jornada de trabajo a las 4 de la tarde y yo siempre llegaba ahí, de ahí nos íbamos, agarrábamos una embarcación, pasábamos al otro lado del río y nos íbamos a pie al lugar donde se hacían los cultos. Entonces llegaba yo a las 4 de la tarde y decía, pastor, no lo puedo acompañar hoy porque tenemos que ir a hacer otro trabajo. Y bueno, y así comenzó el asunto hasta que, hermano, lo alejó y llegó el momento que me dijo, pastor, qué pena, no venga, mi papá está muy enojado con usted y de pronto no queremos que le haga daño. Y bueno, yo le decía, no, por mí no se preocupe, yo vengo y lo busco para que. Entonces un día sale este señor muy enojado. Estaba partiendo un palo con un hacha y me dice, vea, prefiero que mi hijo sea un vicioso. Prefiero que mi hermano usó una cantidad de cosas que no entro en detalles, que cada vez que él las expresaba yo reprendía al diablo. Y cuando terminó de hablar le dije, usted no sabe la maldición que usted le está echando a su propio hijo. O sea, decir usted lo que está diciendo, que prefiere que su hijo sea un borracho, un delincuente, y que sea todo lo que usted dijo, con tal de que no sea evangélico, con tal de que no siga esta palabra, que no reciba las buenas nuevas de Dios, usted no sabe lo que está diciendo. De hecho, el muchacho se apartó. Hubo una fiesta en esas veredas y un hermano del Señor llevaba en su canoa al joven a la fiesta. Y bueno, en una curva, que eso, imagínense, en un río, eso de noche todo oscuro, el ruido, se confundieron el ruido de las dos embarcaciones y chocaron, hermanos. Con un pedazo de palo en la otra canoa le pegó al muchacho en la parte de atrás de la cabeza. Y bueno, cuando ya los que quedaron heridos reaccionaron y ya se levantaron de su situación y todos, entonces hay un señor que está todo sangrado, su ropa, y él se asusta, pero él dice, estoy sangrado, pero no me duele nada. Y luego comienzan a buscar y el señor comienza a gritar y dice, mi sobrino no lo encuentro.
O sea, con el golpe, él recibe el golpe y cae al río. Y el río se lo llevó. Y claro, la sangre que el otro tenía fue cuando el muchacho le cayó encima. Y entonces pues quedó untado de la sangre del muchacho, pero en medio de la situación el río se lo lleva. Y luego esa angustia, hermano. Yo estaba en una confraternidad en Cúcuta. Cuando regreso, él tenía un tío, un hermano del papá, que iba a la iglesia, era miembro, y por medio de él el muchacho había llegado a la iglesia. Y me dice, no, pastor, imagínese, y comienza a contarme. Cuando él me cuenta, me acuerdo de todas las cosas que este señor me había dicho ahí en su casa. Y yo dije, Padre Santo, qué pesar. Y ya le dije, ¿cuántos días van? Llevaban 2 días de estarlo buscando y no lo encontraban. Y en el río abajo, río arriba en canoa, gente buceando con atarrayas, con cosa de pescar y nada, hermanos. Y yo dije, no, pues yo voy a ayudarle al hermano. Le dije, venga, yo lo acompaño, a otro hermano del Señor. Y luego veo que viene algo como una pelota, un balón flotando. Y veo un pájaro de esto de rapiña. Nosotros le decimos un chulo, un ave de rapiña para los que nos están escuchando. Y yo veía que él venía montado como sobre un tronco, como sobre un balón, y picoteaba. Entonces le dije, mire lo que viene allá. El río estaba desbordado en sus orillas. Nos montamos en la embarcación. Hermano, qué cosa tan terrible. Cuando yo llego y veo la cabeza de ese muchacho, era como un balón, hermano, grande, claro, hinchada. Y me acuerdo, o sea, yo me acordaba era de lo que el papá me había dicho. Y yo decía, Padre Celestial, uno a veces habla y no sabe lo que dice. Y nos tocó espantar el pájaro, porque estaba comiéndosele la parte de acá atrás, donde le había dado el golpe, le había reventado. Y ya usted se puede imaginar el olor. Ya iba prácticamente para el 3er día. Lo agarramos, lo montamos a la canoa y rumbo al pueblo más cercano, y llevamos. Y yo lo único que hacía era mirar. Él era un muchacho muy delgadito, pero claro, ya usted se imagina, era bastante blanco el muchacho, y estaba verde, hermano. El olor terrible. Cuando llegamos al puerto del pueblo que íbamos a llegar, el primero que nos recibió fue el papá. Ese señor enloqueció, hermano. Una cosa terrible, terrible. Y llega la mamá del joven y le daba de a puñetazos. Y ahora ella lo maldecía a él. Y le decía por su culpa, y le daba. Y ese señor, hermano, estaba en una condición terrible. Por su culpa, mire cómo terminó mi hijo. De lo que Dios lo quería librar, le decía ella a él. Y le daba golpe. Y él gritaba, hermano, gritaba. Y se le tira, hermano, al cuerpo, y gritaba. Dios mío, perdóname, gritaba. Y luego pues ya después del funeral y todo, porque eso que cuento de organizar funeral, esa misma noche se mandó a hacer un cajón porque ya estaba en condiciones. Y es el único funeral que yo he hecho a la 1, 2 de la mañana en un cementerio. En un cementerio, 1, 2 de la mañana, alumbrando con linterna, abriendo hueco. Y el problema era que golpeábamos aquí, no, había un ataúd, había que correr a otro lado. Allá a uno le pedimos perdón porque tocó quitarle un pedacito ahí de las para poder acomodar el otro. El hecho es que al día siguiente me encuentro, ya cuando voy de regreso a la vereda, me encuentro con el papá, y ese señor se me tira encima a llorar, hermanos.
y decía: pastor, por amor a Dios, perdóneme. Yo fui un insensato, no sabía lo que decía. Y bueno, pues ya, ¿qué más, hermano? Consolarlo y motivarlo a que buscara a Dios. Y dijo: que Dios me perdone, porque mi esposa dijo que no me iba a perdonar jamás. Y yo no me voy a perdonar, pastor. Yo maldije a mi hijo como usted me dijo ese día. No es que cuando ese señor decía eso, yo sentiera como y me estuvieran dando una puñalada. Y esas son las persecuciones que se sufren. Pero además de eso, el periodo antes del regreso del Señor estaría marcado también por la apostasía. No solo por la persecución, sino también por la apostasía. Hay un vocablo griego que define la palabra apostasía de la siguiente manera: deserción, rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo que se ha acercado o se había acercado antes. Deserción, o sea, apostasía, deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que se había acercado antes. O sea, la persona que ha conocido, en otras palabras, las cosas del Señor y vuelve atrás. Y esta palabra habla de dos clases de apostasía. Habla de la apostasía teológica, pero también habla de la apostasía moral. La apostasía teológica es la que tiene que ver con el rechazo de todas o alguna de las enseñanzas de Cristo. O sea, hay personas que no se han ido al mundo, no se han descarriado, están dentro de la iglesia, pero rechazan algunas enseñanzas o todas las enseñanzas del Señor Jesús. O sea, hay gente en la iglesia que no cree en muchas de las cosas que Jesús dijo. Eso es apostasía, y es apostasía teológica, porque la persona está en la iglesia, carga su Biblia, ora, ayuna, vigila, se congrega, da su aporte a la iglesia, su diezmo, su ofrenda, pero hay enseñanzas de Jesús que esa persona rechaza y dice: no estoy de acuerdo con eso. Hay hermanos en la iglesia que no creen que hay infierno, y eso es apostasía teológica. Hay hermanos en la iglesia que consideran que no tienen alma. Yo no tengo alma. Y así por el estilo, hay una cantidad de cosas. Es más, hay gente que está dentro de la iglesia y no cree en Jesús. Mire, yo escuchaba en estos días un predicador que se declaró ateo y es predicador y tiene una iglesia. Bueno, ese es el tiempo que estamos viviendo. Imagínese uno predicando por años y luego dice que uno es ateo, que uno no cree en Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero también, mire, por ejemplo, hay un texto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que eran líderes de la iglesia primitiva. ¿Qué pasó con ellos? Cometieron apostasía teológica, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué hacían? Trastornaban la fe del pueblo. O sea, ya no hay resurrección de muertos, y tenían confundidos a muchos hermanos dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también está la apostasía moral, y es cuando el creyente deja de permanecer en Cristo
y vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad. A la persona que después que ha gustado el don de Dios, que ha sido cambiado, que de verdad se ha encontrado con el Señor. Porque hay gente que uno dice, no, él se descarrió. Es que hay gente que, no han conocido al Señor. Pero este texto hace referencia a personas que de verdad se entregaron a Cristo. Y si uno de verdad conoce al Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que uno pueda ser salvo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, el Hijo de Dios, que no hay otro camino al cielo sino Jesucristo, que la verdad que me lleva al cielo se llama Jesucristo. Y si yo, después de conocer eso y de haber tenido esa experiencia, de haber sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, y me vuelvo atrás y no sigo al Señor, ¿qué me espera? Y eso es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 2, verso 20 y verso 22. Dice: ciertamente, si habiéndose ello escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento, oiga, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque, oiga esto, Padre, porque mejor a esa persona que gustó el don de Dios, que conoció al Señor, que gustó la bendición del Espíritu de Dios en su vida, que fue transformado por el conocimiento que recibió del Señor, su vida cambió, pero luego decide volver atrás. Dice: porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué palabras tan duras las del apóstol. Y era la forma de él describir a una persona que vuelve atrás. Dice: a esa persona que después de haber gustado el don de Dios vuelve atrás, le hubiera sido mejor nunca haberlo conocido. Nunca haberlo conocido. Que después de haberlo conocido volver atrás, Padre Celestial. Bendito sea el Señor, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Entonces mire que la apostasía, alabado sea el nombre del Señor, es algo que iba a estar en auge y está en auge a medida que se aproxime la venida de Cristo. Cada día usted va a escuchar cosas, hermano, de locos. De locos. Miraba en una ocasión a una persona que, se convirtió a Cristo y era, le llamaban la unción de la risa. Mano, eso era una cosa, y unas risas y se revuelcan en el piso y dan vuelta y se van hasta allá y luego se vienen hasta acá riéndose y todo mundo ríe así. Y Dios está aquí y lo está cambiando. Pero la Biblia dice que el verdadero arrepentimiento a uno no le da risa. Una persona que pase al altar, yo recibo aquí, y se tira al piso y riendo. No, hay que levantarlo y sentarlo para que está loco. Una persona que de verdad se encuentra con Dios y se encuentra con el Espíritu de Dios, no le da risa. Mire, a uno se le parte el corazón, hermanos. Por eso usted ve que mucha gente pasan al altar y no hacen sino llorar.
Y lloran, y lloran, y lloran, y ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Yo pregunto, cuando el Espíritu de Dios en un culto, en la alabanza, en la adoración, en algún momento mientras usted está tocando un instrumento, toca su vida, a usted le da risa. A uno le da ganas de agarrarse el estómago porque le duele de la risa. No, hermano, no. Uno no tiene que agarrarse el estómago. A uno le duele es el corazón. Cuando uno se encuentra con Dios, uno se siente un miserable, uno se siente una persona indigna que no merece estar en su presencia. Uno va a la palabra y yo no encuentro a Isaías cuando se encuentra con Dios soltándose a reír. Él dice: ay de mí que soy muerto, Padre celestial. Ezequiel, cuando tiene la visión de la gloria de Dios, no se soltó a reír, dice que cayó como muerto, hermanos. Y no se podía levantar de la situación en que estaba. Tuvo que venir aquel varón que estaba al lado y tocarlo y fortalecerlo para que se pudiera colocar de pie y oír la palabra que Dios traía para él. Cuando Pedro ve al Señor después de resucitado, él no se suelta a reír. Él cae de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Alabado sea Dios. Entonces, mire, la apostasía aumentará considerablemente justo antes de la venida del Señor por su pueblo. Entonces, lo que estamos viendo es un aumento de la apostasía. Y eso no va a mejorar. Cada día usted va a escuchar una cantidad de cosas, perdóneme la expresión, una cantidad de estupideces con relación a las cosas de Dios, de gente que uno dice: Dios mío, ¿esto qué es lo que está pasando? Mire, y eso lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Santo el Señor. Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces ese periodo estaría marcado por persecución antes del regreso del Señor. Persecución, apostasía y también incredulidad. Y es lo que nos muestra el texto que tenemos como base en esta noche, en esta enseñanza de la palabra. Os digo que pronto les hará justicia, pero hay una pregunta tremenda. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, después de tanta persecución, después de tanta apostasía, después de tantas cosas que están pasando, de gente que hace cosas que uno dice: Dios mío, tantas cosas que suceden en la iglesia, en líderes religiosos, en pastores, en predicadores, en sacerdotes, en todo mundo. Escándalos. Y eso es parte de este programa. ¿Y qué hacen todas esas cosas? ¿Animan al pueblo? ¿Alientan al pueblo? Cuando oímos el fracaso de un pastor, el escándalo de un líder religioso, es lo que pasa. La pregunta es: ¿eso alimenta la fe del pueblo? Cuando oímos el fracaso de una persona que ha sido de renombre en medio de una denominación, de una iglesia, la pregunta es: ¿qué hace con nuestra fe? Cuando las personas que han sido un modelo para nosotros en el sentido espiritual han fracasado, ¿ha alimentado eso nuestra fe? Yo tenía un creyente en una ocasión y era líder de la iglesia, era el líder de caballeros.
Y me dice un hermano de la iglesia: pastor, vamos a buscar al hermano fulano, que mírelo cómo está. Y llego, hermano, y me parecía mentiras. El líder de caballeros de la iglesia, un muchacho de años. Hermano, estaba sentado en la mitad de la calle, entre la casa de él y la calle, ahí la calle, sin camisa, borracho, hablando una cantidad de cosas. Y yo decía: Padre Celestial, el líder era un excelente predicador, un maestro de la palabra, me gustaba escucharlo, muy dinámico, trabajaba con los caballeros y ahí sentado, ahí tirado, hermano, borracho, sin camisa y hablando. Ya cuando estaba en su sano juicio, que fuimos a visitarlo, me dice: pastor, yo reconozco mi descuido, pero si fracasó mi pastor, porque el pastor con el que él se había formado había tenido una situación difícil y cayó, es una cosa horrible. Dijo: si fracasó él, un ángel de Dios, ¿qué se puede esperar de mí? Yo le dije: está bien que lo golpee eso, pero quiero decirle que mi primer pastor y mi segundo pastor tampoco están al lado mío. Usted no puede usar eso como una excusa para decirle al Señor que usted se descarrió, que usted se apartó, que usted se fue al mundo. O sea, no use lo de la situación de su pastor como una excusa para usted apoyar su desorden y el pecado que usted siempre mantuvo en su corazón. Bueno, usted y yo no podemos excusarnos en nadie. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros un día le va a dar cuenta a Dios. Pero mire, eso, entonces, la incredulidad es característica y describe al mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Un mundo lleno de soberbia, que elige deliberadamente no reconocer a Dios, no apartarse de su pecado. Hoy estamos viviendo en una sociedad incrédula, una sociedad atea, una sociedad enemiga de las cosas de Dios, una sociedad que de Dios no quiere saber absolutamente nada. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Pero no solo eso está pasando afuera. No solo esa incredulidad de la gente está pasando afuera. Estamos viviendo tiempos también en que mucho pueblo de Dios comenzó a cansarse de la espera. Comenzó a cansarse de la espera. A mí me dijo alguien en estos días, me dijo: pero hermano pastor, ¿será que el Señor viene? ¿Será que el Señor viene? Y yo le dije: sí, Él viene. No, pero es que fulano no lo cree, sultano no lo cree. Dije: no importa que usted no lo crea, que fulano no lo crea, que mengano no lo crea, que yo no lo crea, que no lo creamos nosotros, pero de que viene, viene. Entonces hay gente que se está cansando, pueblo de Dios que está cansado de la espera. Y por eso la pregunta es que cuando el Señor regrese, Él dice: ¿hallará fe en la tierra? Porque mucha gente fiel está dejando de ser fiel. Mucha gente consagrada a Dios está dejando de consagrarse a Dios. Mucha gente que de verdad buscaba a Dios de todo corazón, hoy está viviendo una vida cristiana relajada, sin preocupación. Ya le da lo mismo hacer una cosa o hacer la otra. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces se están cansando de la espera, y cuando el Señor regrese hallará pocos que tengan una fe genuina en su venida. Bendito sea Dios. Mire la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 3.
Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda, no es que se esté demorando. Su paciencia es para arrepentimiento. Es para que el hombre se vuelva a Dios. Entonces, mire que el Señor dice en su palabra que a medida que se acerque el tiempo de su venida, la maldad será tan dominante dentro y fuera de la iglesia que en muchos escaseará la fe y otros se apartarán de la fe verdadera. Por eso Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y hay muchos creyentes fríos por la maldad que están viendo fuera y dentro de la iglesia, por las cosas que están sucediendo, por las cosas que continuamente estamos viendo. Nosotros estamos viendo, hermano, hemos visto cosas y prepárese para las que vienen. Entonces, por eso debemos irnos al Señor. Este es el momento cuando el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, a adorar a Dios, a servir a Dios y a decirle, Señor, que pase lo que pase, así el mundo se venga encima y todo se vuelva patas arriba, pudiéramos decirlo así, ayúdame a ser fiel. Porque el verso 13 dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, este es asunto de perseverar, este es asunto de mantenernos. Habrá muchas personas con apariencia de piedad en las iglesias, pero pocos tendrán una fe auténtica, una fe genuina, una fe verdadera en el Señor. Porque cuando hay una fe verdadera en el Señor, esa fe me lleva a una vida diferente, me lleva a una vida distinta. Hoy tenemos gente en las iglesias que a ellos les da lo mismo una cosa que otra. Si les toca emborracharse ahora en diciembre, se emborrachan. Ellos no tienen problema con eso. Sí, hermano Cristian, hay gente así. Más de uno llega del paseo y dice, eso mejor dicho. Como dijo uno, el diablo trató de tentarme con una cerveza y me tomé 30. La caja completa, o sea, eso de a poquito no, era la caja completa. Dando testimonio, no fue real, un testimonio en un culto. Y luego el pastor pasa, él lo pasó a saludar, que cómo le ha ido en las vacaciones, y pues ese fue el testimonio. Pero aquí estoy para la gloria de los otros. ¡Ay, aleluya! Yo digo, hay gente que yo no sé qué les pasa. Y el pastor dijo, hermano, qué bueno que haya vuelto, que el Señor lo haya ayudado a pasar esa prueba. Pero es bueno que usted entre en un periodo de disciplina a partir de hoy. Así fue pública también, porque o sea, eso fue una situación. Este tiempo, hermano, este tiempecito. Este es un tiempecito encantador. Y se va deslizando el vinito, y se va deslizando la cervecita, y el bailadito de villancico y de vallenato y de todo lo que viene por ahí. Mira, hermano, si yo voy a ir de vacaciones y mi familia es cristiana, es temerosa de Dios y todos buscamos a Dios, amén. Pero si yo soy el único cristiano y voy a irme a la finca de mis tíos, de mis primos, de mis hermanos, de lo que sea, y todos son unos borrachines, y que todos los 24 y 31 uno termina en el hospital o en la clínica, el otro le dio con la botella, el otro le dio con lo que sea. O sea, yo sugiero, y le dije a un hermano, yo no voy a decirle no vaya, pero yo de usted lo pensaría muy bien, porque, o sea, ¿qué va a hacer usted de cristiano en un lugar de eso? Usted ya no toma,
Usted ya no vive ese ambiente de bailes y música y borrachos y peleas y maldiciones y todas esas cosas. ¿Qué va a hacer usted en ese ambiente? Vaya, visite a su familia en cualquier otro momento, pero este momento es peligroso. Y hemos perdido muchos hermanos en estas fiestas. Hermano, a medida que se acerque el retorno de nuestro Señor Jesucristo, muchos menguarán en su fe y se apartarán de la fe. Por eso la pregunta es, y esa pregunta es para nosotros hoy, para el pastor Mario y para los hermanos de la Iglesia de la Concordia y para los que siguen la transmisión del servicio. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la Iglesia de la Concordia? Porque nosotros estamos esperando la venida del Señor. ¿Y sabe qué me gusta también de ustedes? Que cuando uno hable de la venida del Señor, a ustedes los ojitos les gusta. Amén, y eso es lindo. Que eso no se muera. Que aquí estamos esperando al Señor. Y por eso debemos cuidarnos de tal manera para que nuestra fe no falte. Por eso pregunta el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en Mario? ¿Habrá fe todavía en Oscar? ¿Habrá fe todavía en Uzi? ¿Habrá fe todavía en Cristian? ¿Habrá fe todavía en Carmen? Cuando el Señor venga, ¿habrá fe todavía en su vida o usted se está cansando de la espera? Vamos a estar de pie, hermanos. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Porque nosotros estamos esperando la venida del Hijo del Hombre. Estamos esperando el pronto regreso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que nuestra fe no se deteriore, que el Señor pueda fortalecer su fe, su confianza en Dios, y que podamos resistir la persecución, la prueba, la dificultad, y podamos permanecer fieles. Señor, gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, por tu infinita bondad, Señor, aleluya. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque para siempre es tu misericordia. Fortalece mi hombre interior con el poder de tu Espíritu Santo. Fortalece mi fe, Señor. Guárdame de la apostasía teológica, de la apostasía moral. Guarda mi corazón de toda incredulidad, de toda duda. Que no me canse de esperar, Señor. Que mi mirada esté puesta, Señor, en tu pronto regreso. Que nada de este mundo me distraiga, me desubique. En el nombre de Jesús.